Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Pues bien, hemos llegado al último vídeo de nuestra muñequita. Hoy ya vamos a aprender cómo hacer la cabeza y el pelo. Y como ves, aquí hay simplemente dos versiones de pelo, pero tú puedes hacerla como más te guste. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. La semana pasada hicimos el vestido y ahora es el turno de la cabeza. Terminamos el cuerpo en la vuelta 23, así que vamos a continuar desde ahí. Por tanto, en la vuelta 24, teje un aumento en todos los puntos y termina con 24. Vuelta 25, 3 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 30. Vuelta 26, 4 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 36. Vuelta 27, 5 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 42. De las vueltas 28 a la 33, teje 42 puntos bajos. Después de hacer 6 vueltas sin aumentos, es hora de disminuir. Vuelta 34, 5 puntos bajos y una disminución y repite para terminar con 36. Vuelta 35, 4 puntos bajos y una disminución y repite para terminar con 30. Vamos a hacer una pequeña pausa para colocar los ojos de seguridad. Ponlos entre las vueltas 29 y 30. Recuerda que la cabeza empezó en la vuelta 24. Y deja una separación de 8 puntos bajos. Pon atención y colócalos bien centrados en el frente de la muñeca. Continuamos con la vuelta 36 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución y repetimos para terminar con 24. Ahora rellena bien la cabeza. Vuelta 37, 2 puntos bajos y una disminución y repetimos para terminar con 18. Y vuelta 38, un punto bajo y una disminución y repetimos para terminar con 12.
Ahora ya puedes cerrar la cabeza para terminarla. Recuerda que puedes aprender cómo hacer el cierre mágico con mis tutoriales. La cabeza ya está terminada. Ahora vamos a hacer el pelo. Yo voy a utilizar wefts de lana para tener un resultado como el de la película. Pero también puedes usar el método que tú prefieras. Mi otra versión está realizada con tiras de lana atadas a los puntos de la cabeza. También puedes aprender cómo hacer los wefts con mis tutoriales. Además de cómo utilizarlos y ponérselos a tu muñeca. Mira qué aspecto tan bonito puedes conseguir con los wefts. El pelo es tan suave y brillante. Y además se puede peinar con un peine. ¿No es bonita esta muñeca? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que yo te he enseñado a hacer este pelo, o más bien te lo he recordado, pero si lo prefieres o te gusta más, puedes hacer pelo de muñeca con tiras de lana y también va a quedar muy bonita. Espero que te haya gustado este proyecto y aunque la muñeca no sea igual que la de la película, simplemente yo quería inspirarme en ella y traerte un patrón sencillito para que puedas hacer todas las que tú quieras. Si te ha quedado alguna duda, recuerda dejármela abajo en los comentarios para que yo pueda ayudarte y no olvides enseñarme tu versión en las redes sociales porque estaré encantado de verla. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!